Buenos días. Este video es sobre la Edad Media y el Renacimiento. Edad Media. Es un período histórico ubicado entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, cuyo inicio y fin coincide con la caída de cada una de las dos partes en que se había dividido el extenso Imperio Romano. En efecto, la Edad Media tiene inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros en el año 476 y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cuando los turcos otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, la capital del imperio. Para muchos la Edad Media es vista como una etapa oscura entre la Edad Antigua, reconocida por el arte, cultura y civilización grecorromana de la Antigüedad clásica y la renovación cultural de la Edad Moderna, humanismo y renacimiento. Así, sería una etapa de retroceso y adormecimiento cultural, social y económico. Esta edad fue dividida en dos partes, la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. La Alta Edad Media. Siglo IX al XI. En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo o sistema feudal. Esta etapa se caracterizó por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Se estableció una monarquía en la sociedad. Esta fue dividida entre los privilegiados, el rey, los nobles, y el clero, quienes poseían todo el poder, y los no privilegiados que lo conformaban, los vasallos y campesinos, que era la considerada clase más baja. Fue una época con un concepto teocéntrico del mundo, debido a la gran influencia del cristianismo. La Iglesia poseía gran poder ya que decidía sobre los aspectos de educación y política. La Baja Edad Media. Comienza desde el siglo XII al XV, es una etapa en muchos cambios tanto políticos como económicos y culturales. A principios de esta etapa se organizaron las cruzadas, 8 en total, para defensa de los santos lugares en Palestina, aunque finalmente quedaron en poder de los musulmanes. Estas cruzadas eran expediciones religiosas y militares. Fue en esta época también que se produjo el cisma de Occidente. Después del gran incremento económico que hubo en los primeros siglos le siguió una dura crisis, las malas cosechas y el incremento de los precios afectaron a los sectores más débiles o pobres de la población. Las características de la Edad Media. En lo político. Se dio que a causa de la caída del Imperio Romano de Occidente se destruyó el gobierno en Europa, sobre todo en la región central. En lo social. La Edad Media se caracterizó por la desigualdad en este aspecto ya que la sociedad fue dividida en clases, y ciertos grupos tenían más privilegios que otros. La sociedad en esta época se dividió en la nobleza, el clero y la población campesina. La nobleza. En esta estaban el rey y los señores feudales. El rey era la máxima autoridad, era el que ocupaba el puesto más alto y quien mandaba a los señores feudales, quienes se encargaban de los vasallos ya que el rey solo no podía hacerlo, los feudos debían pedirles impuestos a los vasallos y llevárselos al rey. El clero. Esta era la segunda clase social que también estaba ubicada en la zona de los privilegiados, ellos también tenían poder sobre las personas. La Iglesia Católica era quien hacía parte de esta clase social, los obispos, sacerdotes y todos los que estuvieran involucrados de alguna u otra manera con la Iglesia. La población campesina. Estos hacen parte de los no privilegiados en la Edad Media, no tenían libertad, es decir, estos no podían salir del territorio el cual tenían asignado para trabajar porque si lo hacían serían exiliados y se quedarían sin hogar y sin tener cómo mantener a sus familias. Los movimientos literarios. Los movimientos literarios de la Edad Media fueron Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo y Naturalismo. Obras. El Conde Lucanor, del infante Juan Manuel. Milagro de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. El Cantar del Mío Cid, anónimo. La Celestina, de Fernando de Rojas. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en España en el siglo XVI. Junto con el barroco del siglo XVII, el Renacimiento produjo un esplendor en las artes y ciencia nunca igualado, lo que hoy conocemos como el siglo de oro. El Renacimiento se caracteriza por un renovado interés en el mundo grecolatino, y por ende el humanismo. En contraste con el teocentrismo de la Edad Media, predomina el antropocentrismo, el optimismo, la secularización, la curiosidad científica, la confianza en la razón y la exaltación de la naturaleza de este mundo. Gracias por prestar mucha atención.